Estos primers, tu parte sólida, va a estar pegada a esta cosita de acá, que es como que un sólido. Es como que un... Imagínate el inmunocromatográfico. Tú tienes una fase sólida. El papel es tu fase sólida. Ya. Acá es como si fuera también tu papel. Ya, pero en este caso puede ser un papel de nitrocelulosa u otro tipo de papel, PVDF, PVDF, claro, PVDF o otro tipo de material. Esa es tu fase sólida. Es como parecía la prueba de Westerblot, olvídate, Westerblot, ¿qué estás midiendo? ¿Qué estás midiendo Westerblot? Se pregunta de examen. ¿Qué estás El midiendo anticuerpo. El anticuerpo al anticuerpo. Proteínas. Westerblot es proteínas. Por favor, aquí en irrigación in situ, ¿qué estás midiendo? DNA. Son cosas completamente diferentes. Claro. El papel, o sea, Ya, y en el papel lo que tú vas a tener, claro, se va a pintar. igual que aquí. Claro, acá va a haber un tipo de reacción de color. Sí, va a haber una reacción de color, pero algunas veces la vas a ver o otras cosas veces no la vas a ver, porque eso ya lo ve el equipo. Pero en este caso, tú lo que estás haciendo es, por eso se dice en lineal, porque es una fase sólida, o sea, vas a tener como un pack. Imagínate ese papel, ¿ya? Esta viene a ser tu fase sólida. Y aquí, ya en esa fase sólida, tú tienes marcadores específicos para lo que tú quieres detectar. ¿Ya? Pero tu amplificación, que viene a ser acá, que es de tu muestra, si tu muestra tiene esta parte pH, se va a alinear a esta zona que tú ya tienes acá en tu reactivo. Pero si no tiene, esto va a salir negativo. Me dejo entender. Pero acá no es una reacción antígeno-anticuerpo. Olvídense, si pucha, dicen eso, es vergüenza para mí. No es una reacción antígeno-anticuerpo. Aquí en una hibridación in situ que están midiendo, fenotipo, ADN, ácido, si le dicen ácidos nucleicos, es ácidos nucleicos. Están viendo ácidos nucleicos. Westerblot, ¿qué están midiendo? Proteínas. ¿Ok? Ya. PCR, ¿qué están midiendo? Ácido nucleico también. Ácidos nucleicos, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una PCR convencional y una PCR en tiempo real? Los pasos. Todo en No son dos, sino que nomás, en tiempo real. en el normal son en dos pasos. A ver, ya, no, acá se me ordena. Ya. A ver. Primero tú, ¿cómo es? En el normal son dos pasos. No, no es normal, convencional. En el Llámalo tú convencional, correctamente. en el convencional son dos pasos y en cambio en el tiempo Ya, real. ¿cuáles son los pasos convencional? No me acuerdo. Pero en general es desnaturalización, desnaturalización, alineación y extensión. Ya, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con la PCR en tiempo real? Es que en el tiempo real, A ver, si no me ya. equivoco, se ven las cargas virales. Escucha, Que eso que les he enseñado. tiene que sacar, creo, y luego llevarlo para el siguiente paso de la desestructuralización. Luego de la desestructuralización se hace la alineación. Y todo eso ocurre en el mismo tiempo. No, bueno, en el mismo tiempo no. En el termosificador ocurre todo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, eso lo mismo pasa con la PCR convencional. En la pizarrita. Ácido nucleico. Hay coro. Si van a hacer examen, tiene que salirme bien. Ya, ácidos nucleicos. Ambos miden ácidos nucleicos. Muy bien, ya. ¿Cuál es la diferencia entre ese y ese? Una fluorescente. ¿Ah? ¿Qué? Inmunofluorescente. No es inmunofluorescente, tiene un fluoróforo. Es correcto, pero no es inmunofluorescencia. El real time, ¿cuál es la diferencia del real time del convencional? Es que este tiene sondas. Y las ondas son fluorescentes. No está tan lejos, ¿no? O sea, esto, pues, José Mera dice, Viste. entonces, todo esto es la gran diferencia en tiempo real de convencional, porque tiene los mismos pasos. Tiene, ¿cuál es el primer paso de la PCR? Desnaturalización. Desnaturalización. Alineación. No, amplificación. Ya, ¿qué más? Extensión. Extensión. ¿Y ahí qué más? ¿Qué más? Nada más. Alineamiento. ¿No lo han visto? Solo los separan en tres.
Ajá. Entonces, todas estas ocurren tanto en la convencional como en el tiempo real. ¿Ok? Ya, pero ¿cuál es la otra diferencia? La más importante son las sondas fluorescentes. Esa es una. ¿Cuál es la segunda? Hay varios, ¿ah? Termociclador. Ah, nada que ver el termociclador. Sí, le dije Ya, ahí voy a muy buena pregunta. ¿Para qué ayuda la sonda fluorescente? Ya, acuérdense, la PCR convencional, ¿cómo es lo que yo veo? ¿Cómo yo veo su resultado final? Acá tiene un paso. Primero va a ser un termociclador. Ya, y de ahí que viene, para hacer la lectura de una convencional que viene, la lectura. electroforesis. Iba a decir eso. Electroforesis. Y electroforesis es que, yo sé biología molecular, ¿dónde saben esto? Es electroforesis. ¿Ya? Electroforesis. ¿Cómo es la electroforesis? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. 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 Vertical es Westerblot. Ya, horizontal. Entonces, tú cuando terminas tu PCR convencional, ¿qué es lo que ves? Tú ves esto y ves, acá está tu ladder, o tu bandita que le digo, tu ladder. Ya, y acá ves una bandita, otra bandita, una bandita, otra bandita. ¿No es así? Ves medidas, ¿no? Ya, ves por peso molecular y ves qué cosa, ves si es positivo o negativo. La prueba es cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, porque acá tú no estás viendo solamente presencia o ausencia, no estás cuantificando. ¿Ok? Entonces es cualitativa. ¿Ok? ¿Sí? La real time es cuantitativa. La real time, diferencia, cuantitativa. ¿Por qué? ¿Cómo? Carga viral, sí, pero ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Quién preguntó? ¿Por qué? ¿Por qué? Su compañero dice, el real time es cuantitativa. Sí, es cuantitativa. Es la gran otra diferencia. Es que la convencional es cualitativa, mientras que la tiempo real es cuantitativa. Y una, como dice su compañero, mide la carga viral. ¿Ok? Estamos bien, ya. Pero, ¿cómo haces? Por intensidad. Por intensidad de la presencia. Muy bien. ¿Y para eso sirve qué cosa? Ah, las ondas fluorescentes. Esa es la clara diferencia. ¿Ya? Allá. 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 Dice que así no nos explicaron. ¿Preguntas? Mucho mejor. No, por eso prefiero empezar. ¿Preguntas? Mucho mejor. ¿Todo bien? Todo chévere. ¿Perfecto? ¿Entendieron? Chill. Sí, muy bien. Ya, sigamos. Baja de pepa. Ahora se dice esto. Sí, pero en las gráficas del PCR había una gráfica. No, está bien que pregunte, ¿no? Está No va a venir, Glinder, no va a venir. Unas curvas donde había un CT. Ya, muy bien. PCR en tiempo real. A ver. PCR en tiempo real. ¿Sus resultados cómo se ven? ¿Con electroforesis? Sí. ¿Sus resultados cómo se ven? ¿Por electroforesis o mediante curvas? Curvas. Curvas, muy bien. Van a ver estas curvitas, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, Negativo, creo que era y acá tú vas a ver, aquí lo mide. Muy todos. Ya, y aquí es CT. Ya, ¿qué cosa es el CT? Ah. ¿Qué? No recuerdo Eso qué se sabe, ¿ah? No recuerdo qué significa, pero. Control. Cuando empieza a correr, a crecer la curva, ya, ¿pero qué es? No sé, por eso yo estoy entendiendo, hábleme usted, yo estoy escuchándole nomás. Control. Todavía no estoy afirmando. Control. ¿Ah? Ciclo, muy bien. Es el ciclo. El CT es el ciclo en donde se hace positivo o en donde se eleva la curva. Por ejemplo, acá su CT viene a ser, voy a ponerle 20. De acá le pongo 30, de acá 40 y de acá 50. ¿Ok? Es el ciclo donde la muestra
¿qué cosa? Eleva su fluorescencia. Y esa fluorescencia será mediante ¿qué? Sondas fluorescentes. ¿Cuál es la sonda fluorescente más común en una PCR en tiempo real? Cyber-Green. Apúntenlo porque eso les va a venir. Cyber-Green. No leo. Eso es la más común. Escribe como siendo, pero Cyber ¿Qué? Green. ¿Ha plateado? Cyber, ajá, como Ah, silver. Menos exacto. Ahora, como les dice su compañera, ¿por qué se dice que esta tiene mayor carga viral a esta? Porque necesita menor cantidad de ciclos. Porque recuérdense, ciclos. ¿Qué significa ciclos? ¿Te acuerdas cuando te enseñaron la PCR? Tú agarras, llegas acá y ¿qué haces? Vuelve a ir acá, número ciclo. Luego te pasa, vuelve a repetir. Se llama ciclos a eso. 1, 2, 3, 4. Repite el mismo paso el tiempo que el protocolo ¿Y eso lo hace el termociclador? y eso lo hace el termociclador. El termociclador sirve para los dos. ¿Cuál es la diferencia entre este termociclador y ese termociclador? Porque sí hay una diferencia. Es que ese termociclador que se usa para PCR convencional es un termociclador que no lee fluorescencia. En cambio, el termociclador de acá, de PCR en tiempo real, sí lee fluorescencia y hace todito. Entonces, por eso, ustedes dicen, ¿hay un termociclador diferente para cada técnica? Sí, tiene que manejar, sí. No es el mismo termociclador. ¿Este termociclador me puede servir para PCR convencional? Sí. Pero ¿este termociclador me puede servir para acá? No. Porque este que tiene fluorescencia. Acuérdense, ¿cuál es el último paso de la PCR convencional? Electroforesis. Si no haces electroforesis no tienes resultados. ¿Ok? Y eso le van a preguntar. Eso ya, chance le van a preguntar. Así que pobre. De Cleaner, ¿sabes? ¿Ya? Fija. Entonces, acuérdense, el último paso de la PCR convencional es la electroforesis. En la PCR convencional no hay dos pasos. Directamente tú ya tienes el resultado. ¿Por qué? Son las fluorescentes y por el ciclo de positividad. ¿Ok? Entonces, como bien decía su compañera, si puedes decirle, mandar la curvita, ¿no? ¿Cuál de estas curvas tiene mayor carga viral? A ver, ¿cuál? La 20. primerita, 20. ¿Por qué? Porque menos ciclos en hacerse positivo. Muy bien. O sea, tiene mayor cantidad de fluorescencia. O sea, mayor carga viral, genética. exacto. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Sí. Porque había control positivo y negativo. Siempre va a haber un A cada control rato. interno y un control positivo y negativo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Porque el control interno que te evalúa, acuérdense de todas las técnicas. Todas las técnicas tienen que tener un control. Ese control que te dice, te evalúa. El control interno comúnmente es uno que te lleva a hacer la marcha. No se hace más. Y ese empieza desde cero. ¿Por qué? Lo que te evalúa el control interno, te evalúa las ondas y tu reactivo. Porque el control interno sí o sí tiene que reaccionar. Porque si tu control interno no reacciona, significa que tu sonda está fallando. El control interno y el control negativo lo que te evalúa es la muestra. Acuérdense. Algo importante. El control interno te evalúa la prueba. El control negativo y positivo te evalúa la muestra. Son cosas diferentes. Ajá, en el control positivo o negativo te dice ¿hay o no hay? ¿Hay o no hay el analito? ¿Hay o no hay el bicho? Pero el control interno te evalúa la prueba. O sea, te dice que sí o sí, el fluoróforo si tú te confirma eso. Por eso el control interno comúnmente es una línea bajita, chiquita. ¿Por qué? Pero tiene que haber curva. Si no hay curva, chiquita, bajita, se dice que este control no está correcto. Por lo tanto, tu fluorescencia no está bien. O sea, ¿qué te evalúa el control interno? El control interno te evalúa la prueba, el reactivo. ¿Ok? Mientras que el control negativo y el control positivo te dice si hay o no hay, nada más. ¿Y cuál es el reactivo? El reactivo es la sonda.
Sí, Evergreen. Cybergreen. Cybergreen. Ese es el más conocido, ojo, no es que sea el único. Existe el rojo, el azul y no me acuerdo más. Existen varios. Existen como cinco filtros, 5 tipos de filtros. Es una vaina. Ya sabes, tu grupo de informe. Pero el más común es el Cybergreen. ¿Ok? ¿Preguntas? Temperatura melting. Nadie me habló de eso. ¿Se habló sobre temperatura melting? ¿Qué es eso? Ajá, 90, 50 y 70 creo. No, pero eso tiene que ver con el Con el proceso. Eso tiene que ver con temperatura melting. ¿Le han hablado de temperatura melting? Creo que ¿Les han no. puesto temperatura melting su esto? No, no viene, doctora. ¿Es la PCR? No, eso es la PCR. Pásame el de la PCR, por favor. PCR. No, ese no, esa es la genotipificación. ¿Cuál es la práctica de PCR que tiene, por favor? Ese es mío. Un gordo para que lo hagan. El delegado. Me traje. ¿No lo tienes este? Ah, déjame ver. Un ratito. ¿De qué me pidió? PCR, ¿no? Sí. Ahí está. Inmunofluorescencia directa. Un incluso acá. Ah, el invitado. No, no les ha evitado, mejor no, porque ahí no voy a... No, pero algo real. una pinceladita. Tiene defensas. Ya, otra cosa, acá les mencionaron algo importante. Ya tenemos PCR convencional, PCR en tiempo real y existe otra PCR llamada PCR múltiple. La PCR múltiple comúnmente puede ser PCR en tiempo real. Comúnmente es PCR en tiempo real, es raro que sea convencional, porque si no es un dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, pero sí se puede hacer, ¿ya? Normalmente se hace esta. ¿Qué es? Significa que en una PCR múltiple, ¿se acuerdan que para preparar una PCR pueden preparar una master mix, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la master mix tengo aquí, ¿ya? Voy a tener muchos primers. A comparación de esta PCR convencional y esta PCR convencional, por decirlo así, los primers que tengo es solamente un primer específico para PBH, por ejemplo. Ya, un primer específico para PBH, por ejemplo. ¿Ya? Pero en una multiplex, por eso el término dice multiplex, significa que voy a tener un montón de primers para distintos microorganismos. Es la única diferencia. Entonces, una multiplex, yo voy a poder tener diferentes primers para determinar diferentes microorganismos. ¿Ok? Es la única diferencia. Comúnmente, ¿cómo se hace? PCR, tiempo real. ¿Ok? Que me va a poder permitir diferenciar los distintos tipos de primers para determinar diferentes patologías, diferentes Y microorganismos. todo en la misma gráfica. Todo en la misma gráfica. ¿Ok? Sí, pero tienes varios, ¿no? ¿Sí? Y con la gráfica voy a poder saber cuáles son los patógenos. ¿Cuáles son los microorganismos? No patologías, los microorganismos que salgan positivos. ¿Se puede hacer con convencional? Sí, con dolor de cabeza. ¿Ya? Pero sí se puede. ¿Ok? Es la diferencia. Master Mix significa que en la Master Mix estoy poniendo diferentes primers que me van a ayudar a determinar diferentes microorganismos. Ese es el término de multiplex. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Y ahí no. Entonces ya cortamos, no le voy a hablar de temperatura melting porque si no se me... Tacanoso. Sacame, carajo. Esto es multi. No. No, ese es del informe. Ahí. Lo que yo hice. De laboratorio. Los cachimos de los A ver, besito.